Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra Muy buenas noches, familia. Les damos la más cordial bienvenida a los hermanos de Zoom, a los hermanos que nos ven por el YouTube, a los hermanos que nos ven por el Facebook. Esta noche es una noche especial. Todas las noches son unas noches de gloria, pero hoy tenemos la bendición de tener a pastor y maestro Víctor Sarruc. Él fue nuestro pastor y maestro director del Centro de Entrenamiento de Fe, donde nosotros hemos estudiado. Caleb, Madeleine y yo, y bueno, y todas las promociones que salieron de allí. Entonces, para nosotros personalmente es una tremenda bendición que Él esté con nosotros trayéndonos la meditación en esta noche. Así que, hermanos amados, lápiz y papel, estén atentos. Tal vez al final haya un espacio de preguntas. No sé cómo manejamos esto del tiempo. Si es posible, se hará. Si no, otro día. Ah, genial. Pastor dice que sí, puede Sí, haber preguntas. Ah, como siempre, Pastor, gracias. Si acaso tienen alguna pregunta, y ya sé que las tienen, pueden hacerlo al Pastor. Tiene un tremendo corazón, lo conocemos, es nuestro amigo. Y bueno, sin más palabras, vamos a entregar este tiempo al Señor como tenemos por costumbre, y luego el pastor estará compartiendo con nosotros. Amoroso Señor, en esta noche queremos darte las gracias por la tremenda bendición, Señor, de vivir un día más en esta tierra. Gracias, papá, porque en tu infinita misericordia y piedad permites que estemos de pie, expectantes de ver tu gloria. Gracias por regalarnos una noche de gloria, una noche de bendición a este grupo, a este humilde grupo, Señor. Gracias por la vida y el ministerio del pastor Víctor Sarruc, que hoy, Señor, nos traerá tu palabra. Gracias. Estamos expectantes. Nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo para escucharte, Señor. Bendícenos, que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos trae luz y revelación de lo que tienes que hablarnos en esta noche, este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pastor Víctor Sarruc, toda la audiencia es suya. Bienvenido a casa. muchas gracias por el privilegio que me conceden de poder participar en este programa de Un Café con Max. Me siento muy honrado. Y bueno, vamos a dejar que la luz que Jesús puso en nosotros brille. Amén. Esta noche, y tengo algo en mi corazón que tengo que compartir con ustedes, básicamente tiene que ver con la dinámica del discipulado basado en el Sermón del Monte en Mateo. Y yo creo que este es el ABC del cristianismo. Y como alguien dijo, ¿no? Las iglesias que son fuertes en lo fundamental, en las bases, son las iglesias más saludables. Son las iglesias que perduran y que llevan fruto y dan fruto con perseverancia. Si nosotros no tenemos un buen cimiento, un cimiento sólido, no entendemos el ABC bien, entonces vamos a tener grietas en la estructura. Significa que no tenemos una casa construida a prueba de tormentas y cualquier viento, sea de doctrina o viento que traiga al enemigo, nos podría tirar abajo. Entonces, la esencia del cristianismo normalmente no es muy comprendida. La gente vive de manera superficial, la gente opera por vista, la gente se gloría en la apariencia, pero nunca en el corazón. Lo que tenemos que entender es que lo que vale es aquello que tiene profundidad. La vida cristiana tiene que ser vivida en profundidad. No somos cristianos de apariencia, no somos cristianos de, bueno, parece, no. Lo que somos es muy importante. Entonces, la transformación es una meta muy importante en la vida de cristianos. Si no hay transformación, entonces tenemos religión, tenemos ritos, tenemos ceremonias,
tenemos lo mismo, la misma cosa, pero el verdadero cristianismo es algo que transforma vidas. Entonces, vamos a ir a Mateo, por favor, que es el evangelio por excelencia del discipulado, y está enseñando, este evangelio se enfoca mucho en la enseñanza. Marcos se enfoca más en la predicación. En Mateo 4, versículo 17, el versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que eran pescadores y echaban la red en el mar. Entonces, en este escenario, Jesús está pasando por ahí y se encuentra con Pedro y su hermano Andrés. Estaban echando la red en el mar para pescar peces, porque eran pescadores, era su oficio. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, hermanos, cuando nosotros leemos en los evangelios esta frase, y les dijo, estamos a punto de escuchar las palabras más importantes o las palabras de la persona más importante del universo, el verbo, la palabra viva. Y Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Obviamente, si ellos lo siguieron, entonces hubo un previo llamado. Esa frase en el versículo 19 es digna de ser estudiada y de ser meditada. Dice aquí, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Acá hay un llamado para ir en pos de Jesús. El discipulado es algo que mucha gente no entiende. Hay una dinámica en el discipulado. Un discípulo, del griego matetes, literalmente significa aprendiz. Un discípulo de Jesucristo es un seguidor de Cristo. Entonces, aquí es el llamado para el discipulado. Jesús dijo, vengan en pos de mí. Y hay un llamado hecho para ir detrás de él, para seguirlo a él, para aprender de él, para imitarlo a él, para ser como él. Nosotros en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, tenemos un lema, formando a Cristo en ti. Esa es nuestra meta, es formar a Cristo en las personas. Pero quiero describir lo que está ocurriendo acá. Hay tremendas implicancias en esta declaración, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Lo que Jesús estaba aquí mencionando involucraba un proceso de transformación. Un proceso de transformación de carácter. Aquí se está hablando de algo formativo, hermanos. Mateo es un evangelio formativo y correctivo en naturaleza. Lo que estamos a punto de ver tiene que ver con algo transformacional, es de naturaleza transformacional, porque Jesús dijo, vengan en pos de mí y los haré. Esa frase, los haré, implica cambios. Está hablando de una situación actual y está señalando a una situación futura diferente. Está hablando acerca de desde el punto A hasta el punto B, donde el punto B es posible, es preferible, es mejor, implica una transformación a través de interacciones sucesivas de la palabra y el espíritu con la persona, de tal manera que se adquiere un producto final. Hermanos, tenemos que entender una cosa. Cuando nosotros nacemos de nuevo, es como que si entramos, no solamente entramos en el reino de Dios, y somos parte de una iglesia local, por supuesto, pero entramos en lo que se podría llamar como una fábrica espiritual. En una fábrica hay tres elementos que son principales. Número uno está la materia prima en bruto. Número dos, hay procesos. Y en tercer lugar está el producto final. Esto es bien importante. La materia prima en este caso es el creyente nacido de nuevo, es el bebé espiritual. Nosotros nacemos de nuevo, entramos en el reino de familia de Dios, somos hijos de Dios, pero somos bebés. ¿Tenemos un tremendo potencial? Sí, pero ese potencial no ha sido desarrollado. Entonces nosotros necesitamos corrección. Necesitamos ser tratados. Yo conozco gente que nunca se ha sometido a corrección. Nunca se ha sujetado ni sometido a un liderazgo espiritual piadoso que a través del ejemplo y el precepto, que a través de una influencia piadosa en un proceso transformacional para que la persona alcance la meta de ser más como Cristo. Entonces,
La materia prima es el nuevo creyente. El nuevo creyente es como un diamante en bruto. Un diamante en bruto tiene un tremendo potencial, pero aún no es una piedra preciosa. Un diamante tiene que ser sometido a procesos, y esta es la segunda parte, ¿no? Lo primero es la materia prima, lo segundo son los procesos. En una fábrica hay diferentes cosas que se pueden producir, pero hay diversos reactivos que interaccionan con la materia prima. Pueden ser reactivos químicos, hay cuestiones de temperatura, de presión, hay cortes que se realizan, la materia prima tiene que ser chancada, calentada, enfriada. O sea, hay una serie de interacciones, ¿no? Procesos químicos, procesos físicos o quizás otro tipo de procesos, pero en el caso del cristiano, nosotros dejamos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo interactúen con nosotros, ¿no? La Biblia habla acerca de una poda espiritual. La palabra que recibimos es como una tijera que corta de nosotros las ramas improductivas, todo aquello que es improductivo. Es decir, la palabra nos limpia, la palabra nos pule, la palabra nos trata. Cada uno de nosotros, cuando llega a Cristo, tiene un pasado. Y es cierto, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas a nivel de nuestro espíritu, pero en nuestra alma, en nuestra forma de pensar, en nuestros patrones, en nuestros hábitos, nuestras motivaciones, nuestra perspectiva, nuestras prioridades, actitudes y todo esto tienen que ser tratados. Entonces, la palabra de Dios, conforme la vamos recibiendo, comienza a tratarnos, comienza a cortar las áreas improductivas de nuestra vida, la palabra comienza a incorporar en nosotros virtudes, la palabra sigue trabajando con nosotros, el Espíritu Santo sigue trabajando con nosotros y nos lleva a un proceso hasta que al final acabamos la línea de producción y llegamos a lo que se conoce como el producto final. Y ese producto final tiene que pasar un control de calidad. Ese producto final tiene que tener todas las características que se propuso el fabricante. Así debe ser una iglesia. Una iglesia debe ser un centro formativo, un centro, pero en la iglesia tiene que haber un discipulado dinámico. Por eso estoy hablando de la dinámica del discipulado. Entonces, cuando Jesús llamó a sus discípulos, en este caso a Pedro y Andrés para que lo siguiesen, y luego llamó a Jacobo y a Juan, que también eran hermanos y eran pescadores. O sea, Jesús estaba iniciando con ellos un proceso de transformación de carácter. Él estaba formando gente con propósito. Y la frase pescadores de hombres, porque Jesús dijo, los haré pescadores de hombres es el producto final, al final de la línea de producción. Bien, y quiero explicarles una cosa. Aquí vemos que Jesús está empezando este proceso, es decir, Él tiene el fin en mente desde el principio. Él sabe hacia dónde va al tratar con el creyente. Miren, acá hay un llamado específico. Este es un llamado tremendo. Acá encontramos que Él nos llama para hacernos personas productivas o fructíferas para el reino de Dios, para su reino. Él les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Este llamado es para que nosotros lleguemos a la etapa de productividad. Y la obediencia al llamado de Dios tiene un resultado concreto. Una vida fructífera, una vida productiva es el resultado de la obediencia a un llamado. Este llamado es un llamado hacia Él. Y Él es el que va a efectuar ese proceso de transformación de nuestras vidas. Así que hemos sido llamados para llevar fruto y fruto de calidad que permanezca y que abunde para gloria de Dios. Entonces, cuando Jesús dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, Él estaba teniendo desde el inicio claridad con respecto al perfil de creyente o de persona que Él quería producir. Y muchas veces en las iglesias somos muy vagos en nuestra enseñanza, no somos estratégicos, nos disipamos por aquí, es decir, disparamos por aquí, disparamos por allá y no hacemos las cosas en orden. O sea, Dios es un Dios de orden y hay un orden en el cual el cristiano tiene que ser llevado en la palabra de Dios. Entonces, yo pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de perfil o cuál es el perfil de persona que están produciendo en tu ministerio? O sea, ¿qué clase de persona es la que tú quieres producir en tu iglesia? ¿Un cristiano light?
un cristiano superficial, que es pura apariencia, o un cristiano tradicional, o un cristiano religioso, o un cristiano que se mueve por emociones y no por convicciones, uno que vive según ciertos parámetros que la Escritura prohíbe, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, yo hice esto porque me pareció que está bien, o yo hice esto porque sentí que era lo correcto. Es decir, hay factores internos, ¿no? O sea, lo que yo pienso, lo que yo siento, y cuando en realidad nosotros no nos movemos por lo que sentimos, ¿no? Nosotros tampoco nos movemos por lo que pensamos. Tenemos que sujetar nuestros pensamientos y nuestra mente a la palabra de Dios. Y hay factores externos como, por ejemplo, la tradición, ¿no? Bueno, yo hago esto porque siempre se hizo así, ¿no? Y hay otro factor externo que es la cultura. Bueno, yo hago esto porque todos lo hacen, ¿no? Entonces, nosotros no debemos someternos ni sujetarnos al patrón o molde mundano. Nosotros, como cristianos, no debemos seguir la narrativa mundana, porque el simple todo lo cree. El avisado mira bien sus pasos. Entonces, mi pregunta es esto: ¿cuál es el target? ¿Cuál es el blanco? ¿Hacia dónde apuntamos cuando estamos formando gente? ¿Cuál es el perfil de creyente que queremos producir? O sea, alguien que sea como Cristo, alguien que sea productivo, alguien que realmente camine en el Espíritu, que conozca la palabra, que viva por la revelación, o un cristiano light que vive en la carne, que vive en las emociones, que no ha renovado su mente, no hay transformación, todo es apariencia, todo es por encima nomás. Bien, entonces, si ustedes leen un poco acerca de control de calidad, y los consultores de control de calidad les van a decir que tú debes concentrarte en el proceso y el producto final estará garantizado. Entonces, Jesús en el Sermón del Monte nos da a nosotros el material formativo que él utilizó justamente para llevar a cabo este proceso de transformación de sus discípulos. Entonces, si tú no llegas a ser quien Dios quiere que seas, nunca llegarás a hacer lo que Dios quiere que hagas y como Él quiere que sea hecho. Muchas iglesias ponen demasiado énfasis en las obras. Pueden llegar a un extremo legalista. Pero el cristianismo bíblico, el cristianismo de las epístolas, coloca el énfasis en lo que somos. Y lo que hacemos debe brotar naturalmente de lo que nosotros somos. Entonces, Jesús está andando junto al mar de Galilea y ve a Pedro, ve a Andrés, más adelante ve a Jacobo, y luego ve a Juan, y Jesús anticipadamente vio potencial y luego emprendió la tarea de transformar sus vidas. Y de eso se trata. Ahora, ¿cuál es el material? ¿Cuál fue el contenido que Jesús utilizó para iniciar este proceso? Está en el siguiente capítulo, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7, que es conocido como el más famoso sermón de Jesús, el Sermón del Monte. ¿No? En el libro de Mateo hay 3 sermones. Está el Sermón del Monte, luego tenemos en el capítulo 13, se habla acerca de las 7 parábolas del reino, y finalmente llegamos a Mateo 24, que es el sermón o el discurso del Monte de los Olivos, que es escatológico en naturaleza. Bien, entonces el primero habla acá acerca del verdadero discípulo de Jesucristo, el carácter de un verdadero discípulo, ¿no? Y es ahí donde yo voy a pasar la mayor parte del tiempo hoy día. Pero este sermón tiene 3 partes, ¿no? La primera parte de Mateo, del Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7, la primera parte son las 9 bienaventuranzas. Luego, la parte intermedia es el cuerpo del mensaje, y la conclusión es lo que se conoce como la parábola de los 2 edificadores o las 2 casas. Y eso es lo que concluye o cierra el Sermón del Monte. Yo conozco pastores, conozco hombres de Dios que nunca entran al Sermón del Monte y lo consideran irrelevante. Algunos dicen, no, eso tiene que ver con la ley. Otros dicen, eso no se aplica a la gente de la iglesia, cuando en realidad eso tiene que ver todo con los discípulos y seguidores de Jesucristo. Es más, la gente comete errores con respecto a su percepción en cuanto a ese sermón,
como ya les dije, aquí estamos hablando del material que Jesús utilizó para emprender el proceso de transformación o de preparación de sus discípulos o seguidores, a los cuales él llamó, hacia una vida productiva, y este proceso tomó 3 años y medio. Pero lo primero fue el Sermón del Monte. Estoy hablando de Mateo 5, 6 y 7. En los 4 evangelios, que es un periodo de transición entre la ley y la gracia, entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿ok? Y luego, después de la muerte, sepultura, resurrección y ascensión del Señor, y después de que se sentó, empieza en rigor, ¿no? Entra en la vigencia del nuevo pacto. Entonces, aunque esto, Jesús lo dijo en un periodo transicional, aunque esto fue enseñado por Jesús en un escenario pre-calvario, sin embargo, está tratando de asuntos post-calvario. Es más, si ustedes conectan los puntos, ¿no? Al final de Mateo, en el capítulo 28, donde se habla de la gran comisión, y Jesús dijo que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, y Jesús mismo dijo acá, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el versículo 20, estoy hablando de Mateo 28, 20, el último versículo de este libro, que es el libro de discipulado por excelencia, donde está la dinámica del discipulado que Jesús mismo aplicó, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y esa palabra todas incluye lo primero que él habló, el ABC. ¿Tú quieres saber cómo edificar una casa a prueba de tormentas? Entonces, yo te lo voy a decir. Mire, la conclusión del Sermón del Monte es esa parábola, la parábola de los 2 cimientos, los 2 edificadores, las 2 casas, ¿ok? Y Jesús dijo en Mateo 7:24, ¿no? Que cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles? Estas palabras. ¿Cuáles palabras? Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, otra traducción dice sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Que tenemos acá un llamado a la sabiduría y a la prudencia. Aquí está hablando del fundamento. Si una persona tiene un fundamento defectuoso, todo lo que construya o edifique encima es en vano. Acá, a partir del versículo 26, habla de una persona que oyó esas palabras y no las hizo. Y Jesús lo llama hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cuando vino la lluvia, cuando vinieron los ríos, soplaron los vientos y lo golpearon con ímpetu, esa casa cayó y grande fue su ruina. Y estas casas no son casas literales. Está hablando de nuestras vidas. Hermano, el ABC es corrige el fundamento. Y el fundamento no es la unción. El fundamento no es fluir con el Espíritu Santo. El fundamento es el carácter. El fundamento es la semejanza a Cristo. El fundamento ya Jesús lo está colocando desde Mateo capítulo 5. Y la introducción del Sermón del Monte habla de 9 bienaventuranzas. Y cuando Jesús dice bienaventurado, 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 lo dicen 9 veces, varias veces lo dice acá. Está hablando acerca, no de cualquier persona, esto no es algo automático. Está hablando acerca de que a la persona que forja su carácter, que deja que la palabra lo haga como Cristo, la persona que tiene esas virtudes de carácter, esa persona que deja que el reactivo de la palabra de Dios, como una tijera de podar, corte los defectos de carácter. Hermano, Dios te quiere más como Jesús. El diablo te quiere más como el mundo. Entonces él empezó, dice aquí que vino la multitud a él, estoy en Mateo 5, subió al monte, se sentó, vinieron a él sus discípulos. Y noten ustedes que esto, él lo habló básicamente a sus discípulos. Y finalmente, más adelante, mientras Jesús estaba hablando, luego la gente se le comenzó a juntar, pero vemos que él estaba hablándole a sus discípulos, a los que llamó. Y abriendo su boca les enseñaba.
Y cuando él abrió su boca, comenzó a hablar con sabiduría, por revelación, por inspiración, con sencillez, con claridad, con proficiencia, con pericia. Les enseñaba como autoridad, como dice al final del Sermón del Monte, no como los fariseos, no como los escribas. Él les hablaba con mucha sabiduría. La gente se quedaba maravillada de las palabras de gracia que salían de su boca. La gente decía, porque cuando él hablaba de tal manera que la gente decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y los alguaciles que los sacerdotes principales y los fariseos enviaron para arrestar a Jesús, dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como ese hombre. Entonces, más nos vale que prestemos atención, que inclinemos el oído a las palabras que la persona más importante del universo, el Verbo, está hablando acá. El Sermón del Monte es lo más importante en nuestra vida cristiana, para empezar, porque es el cimiento, es el fundamento. Y si tú, hermano, quieres ser un verdadero seguidor de Jesucristo, entonces necesitas trabajar con el Sermón del Monte. Miren, entonces les enseñaba diciendo, bienaventurados, 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 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces, 9 veces. Acá se está hablando de rasgos distintivos de carácter. Acá se está hablando de una persona que entra en el reino. Se está hablando de una persona que va desde la infancia hacia la madurez. Bienaventurados los pobres en espíritu. Está hablando de una persona humilde. Está hablando acerca de una persona que reconoce su necesidad de Dios. Y luego dice, de ellos es el reino de los cielos. Significa que esta persona que ha reconocido que en su espíritu tiene una profunda necesidad y que está muerto espiritualmente, la persona se vuelve a Dios de todo corazón, la persona nace de nuevo y entonces entra en el reino y se convierte en heredero del reino. Porque dice, de ellos es el reino de los cielos. La segunda bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ahora que la persona ha nacido de nuevo y es un bebé, no sabe cómo orar, no sabe cómo leer su Biblia, no sabe cómo relacionarse con Dios, entonces comienza a experimentar cierta dificultad, la carne lo domina, el diablo viene y lo ataca, la persona llora un poco, pero el bendito Espíritu Santo, el bendito Consolador, que ya está dentro de él porque nació de nuevo, lo consuela y lo ayuda y lo anima a seguir adelante en el proceso. Luego, tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Manso significa enseñable. Es una persona que entiende que tiene que aprender la palabra de Dios. Si tú no aprendes la palabra de Dios, no la haces, hermano. La palabra de Dios es el combustible que te va a sacar adelante para que tú puedas caminar la vida espiritual. En el espíritu, la palabra de Dios, tú tienes que ser enseñable. Estamos hablando de carácter, humildad. Está hablando acá acerca de depender del Señor o someternos a Él. Está hablando acerca de ser mansos, de ser enseñables. Luego dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia o de la palabra de justicia porque serán saciados. Aquí está hablando acerca de aprender lo que es recto, correcto, lo que le agrada a Dios. Está hablando de justicia. Luego, en el versículo 7, habla de bienaventurados los misericordiosos. Tenemos que ser personas misericordiosas como nuestro Padre. La Biblia nos llama a ser misericordiosos. Si tú no eres misericordioso, entonces no te puedo llamar bienaventurado. Si tú eres implacable, si tú eres cruel, tú eres una persona no perdonadora, no te puedo llamar bienaventurado. Entonces, la palabra tiene que forjar estas virtudes dentro de ti. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pureza, limpieza, santidad. Hermanos, estoy hablando acá del perfil de creyente que debe ser producido en las iglesias a través de la palabra y el Espíritu, a través de nuestro ministerio. Versículo 9, bienaventurados los pacificadores, no los querellosos, no los pleitistas, no los contenciosos. La Biblia habla mucho acerca de esas personas en el libro de Proverbios, que entran en contienda. Los soberbios, la soberbia produce contiendas. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el término hijos acá en griego es huíos, que significa hijos maduros. O sea, que ya está hablando, ya dejó el nuevo nacimiento, ya dejó la infancia, está hablando ahora acerca de rasgos que implican madurez en la persona.
Ya es un pacificador, tiene paz con Dios, tiene la paz de Dios y ahora conecta a los demás con Dios. Es un pescador de hombres, reconcilia a los hombres caídos con Dios, los conecta con Dios a través de su influencia piadosa, porque él ya ha sido tratado. Él ya es un pacificador, no es un pleitista. Y luego las últimas bienaventuranzas son las bienaventuranzas de la madurez, que tienen que ver con la persecución. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Noten ustedes que aquí no dice bienaventurados, no por hacer lo incorrecto. Y dice, bienaventurados son porque cuando por mi causa os vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Está hablando de persecución porque estamos predicando el evangelio, porque somos pacificadores. Es el ministerio de la reconciliación. Estamos predicando la reconciliación entre Dios y los hombres. Y al final dice, gócense, alégrense porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces está hablando de una serie de virtudes de carácter que tenemos que tener en nosotros. Ahora, cuando el creyente ha entrado en este proceso y ha sido tratado, entonces de inmediato se convierte en una influencia piadosa. Y ahí vienen metáforas. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿La sal qué hace? A nivel natural, preserva los alimentos para que no se pierdan. ¿Y la luz qué cosa hace? La luz alumbra para que la gente sencillamente no se desvíe. Entonces, nosotros tenemos que ser de influencia a los demás para que la gente no se pierda. Tenemos que predicarles salvación. Y a los que son salvos, tenemos que darle la luz de la enseñanza para que no se desvíen. ¿Nunca han leído Proverbios 29:18? Dice que donde no hay visión, el pueblo perece. Otra traducción dice, donde no hay visión, el pueblo se desvía. Entonces, nuestro llamado es doble, ¿no? El corazón de Dios es el siguiente. Dios quiere que todos los hombres, número uno, sean salvos, o sea, que no se pierdan. Y número dos, que lleguen al conocimiento de la verdad. Esto es para que no se desvíen. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda. Salvación. Ahora, la sal y la luz son metáforas que implican nuestra influencia piadosa, número uno, a través de nuestras palabras y número dos, a través de nuestras obras. Su palabra, vuestra palabra sea sazonada con sal. Tú tienes que hablar con sabiduría con los de afuera, tienes que saber cómo tratar con ellos, ¿no? Tu hablar tiene que ser sazonado con sal. Está hablando de nuestras palabras. Pero cuando habla de la luz, dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, la sal representa nuestras palabras y la luz representa nuestras obras. Por eso más adelante dice que cualquier persona en el reino de Dios, ¿no?, que quebrante cualquiera de estos mandamientos será tenido muy pequeño en el reino, pero cualquiera que considere estos mandamientos y los haga y los enseñe, aquí tenemos el ejemplo y el precepto, es decir, el que los haga, obras, luz, y el que los enseñe, palabras, sal, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esto es bien interesante. Ahora, Jesús comienza a hablar acerca de la influencia que se supone que como cristianos, como discípulos debemos tener. O sea, ¿cuál es el efecto de tu comportamiento, tu testimonio y tu conducta en otras personas? Cuando tú te encuentras con otras personas, ¿qué sabor les dejas? ¿Eres un puente roto que nadie pasa? ¿Eres de tropiezo? ¿O la gente tiene paz cuando conversa contigo y son ministrados? ¿O te ven a ti en tu carne con tus defectos, ¿no? Como alguien dijo, sujeta el indio. O sea, el indio se te salta, ¿no? O dicen, esta persona es diferente. Esta persona es diferente que las demás. En su trato conmigo. No me trata como los demás. Cuando esta persona me trata y yo me siento valioso. Esta persona me añade valor. Esta persona reconoce que hay cosas buenas en mí. Esto me da esperanza para vivir. En este mundo donde hay tanto sufrimiento, esta persona me da una palabra de aliento. Esta palabra está a mí como inferior, sino que se humilla y me hace sentir valioso. Me siento amado.
haciendo, era una enseñanza nueva, si se puede decir así. Pero dice, no piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas, ¿no? Y comienza a decir que él vino para cumplir y que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento y habla de mandamientos. Y es interesante que cuando Jesús termina este párrafo, comienza a hablar acerca de no matarás. Habla de los mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Estamos hablando de una ley moral, está hablando de justicia moral, está hablando acerca de principios espirituales y morales que trascienden cualquier época, trascienden cualquier pacto y no tienen nada que ver con no, que eso está bajo la ley. Un ratito. Los 10 mandamientos son principios morales eternos. Amar a Dios, no importa si es bajo el pacto de Abraham, bajo el pacto de Moisés o en el nuevo pacto. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, eso es algo no negociable. Y aquí está hablando de justicia moral, está hablando de principios morales, principios espirituales que toda persona tiene que respetar. Entonces acá dice, si su justicia no es mayor que la justicia de los fariseos y escribas, no entrarán en el reino de los cielos. Aquí está hablando acerca de que nosotros debemos exhibir la realidad de que ya somos la justicia de Dios en Cristo, que es saber que somos la justicia de Dios porque estamos en Cristo, debemos parecer justos. No hay gente que dice, yo soy justo, soy la justicia de Dios en Cristo, pero su vida, hermanos, no expresa ningún tipo de rectitud y rompen principios y son de pésimo testimonio. Entonces comienza a hablar acá de Jesús y la ira, ¿no? Dice, oísteis que fue dicho. Y luego dice, más la ira. Y comienza a decir, no matarás. En el hebreo dice, lo ratzaj, significa no asesinarás o no derramarás sangre inocente. Y aquí comienza a hablar Jesús, habla del divorcio. Luego habla Jesús de los juramentos. Luego Jesús habla acerca del amor hacia los enemigos. Ahora, yo les quiero decir esto. Acá hay una serie de problemas en los cuales la gente se mete. Jesús está hablando de algo que es muy importante. Él está hablando acerca de relaciones. Hermanos, si ustedes leen los 10 mandamientos que están en Deuteronomio y en Éxodo, ¿no? De esos 10, los primeros son completamente relacionales. Es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando acerca primero de tu relación con Dios. Y si eso está bien, si lo vertical está bien, lo horizontal, entonces va a caer por su propio peso. Es decir, si tú estás en contacto con Dios, ¿no? Entonces tus relaciones con los demás van a funcionar muy bien. ¿Por qué? Porque al estar en contacto con Dios, capturas la naturaleza de Dios, capturas la esencia de Dios, capturas el corazón de Dios y lo imitas. Y no le harías a la gente lo que Dios mismo no le haría. Entonces, lo que quiero decir aquí es que está hablando de relaciones. Tu relación con Dios es lo primero. Y si tu relación con Dios, la vertical, está bien, lo horizontal se resuelve. Por eso voy a decir lo siguiente. Si el creyente posee las virtudes de carácter contenidas entre el versículo 1 y el versículo 12, no será de tropiezo a otros pecando en los asuntos específicos mencionados, mandamientos de la ley moral de Dios, ni debe levantarse en contra de la justicia moral establecida por Dios desde el Antiguo Testamento. Como les dije, aquí se está hablando mucho acerca de relaciones interpersonales. Vuelvo a repetir lo mismo. Primero es tu relación con Dios, luego tu relación con los hombres. Y si tú posees estas virtudes de carácter, serás bienaventurado. Pescarás hombres mediante tu influencia piadosa como sal a través de lo que dices y como luz a través de lo que haces. Consistencia. Lo que tú dices y lo que tú haces completamente alineado. Si tú no tienes armonía entre lo que dices y lo que haces, tus palabras y tus obras, enviarás un mensaje confuso a los demás. Perderás credibilidad. Sabotearás tu ministerio, tu influencia, tu futuro. Te dispararás a los pies. Te meterás a autogol. Entonces, si tú posees estas virtudes que Jesús menciona acá, serás bienaventurado, serás efectivo en tu ministerio de pescador de hombres y la gente terminará glorificando a Dios.
No serás de tropiezo a los demás, sino de bendición. No serás culpable de juicio, ni culpable ante el concilio, ni quedarás expuesto ante el infierno de fuego. Y cuando hablamos acerca de esto en Mateo 18, versículos del 6 al 9, Jesús habló acerca de ¡ay! De aquellos por los cuales vienen el tropiezo. Sería mejor que te vayas a Arequipa, te consigas una piedra grande de molino, se la ates con una cadena y son de maldición y no son de bendición. Y eso es duro. Bueno, ¿se imaginan ustedes a un pescador de hombres explotando en ira y siendo pleitista y contencioso? No, aquí se está hablando de... Jesús habló acerca de la ira. O sea, ¿se imaginan a un pescador de hombres, a un discípulo de Cristo, siendo un criminal o un asesino, matando gente o derramando gente o sangre inocente? Pues no. ¿Se imaginan a un pescador de hombres cometiendo adulterio? ¿Siendo infiel a su esposa? ¿Iracundo? ¿De contienda en contienda? ¿Yendo de encontronazo en encontronazo? ¿Teniendo querellas legales? Y al mismo tiempo asistiendo a su iglesia, yendo a dejar su ofrenda sin reconciliarse con su hermano. Esto es hipocresía. ¿Se imaginan a un pescador de hombres, un cristiano, un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, un aprendiz de él, siendo infiel a su esposa si es casado, cometiendo adulterio o fornicando si es soltero? Porque si él posee la virtud de mansedumbre, bienaventurados los mansos, no generará conflictos con las personas, no será un pleitista, no será un contencioso. Y mucho más si es pacificador. Bienaventurados los pacificadores. Y por supuesto, él nunca se va a levantar para matar a nadie. ¿Ok? Y no se va a dejar dominar por la ira porque ha desarrollado el espíritu de dominio propio. Si tiene hambre y sed de justicia y es limpio de corazón, entonces no va a hacer lo incorrecto, sino debe ser perseguido por causa de la justicia. Un verdadero discípulo de Cristo es íntegro. ¿Es esa virtud de carácter forjada en tu vida? ¿Eres íntegro? ¿Das tu palabra? ¿La cumples? Un verdadero discípulo de Cristo no es vengativo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, versículo 34. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. No se paga mal por mal. No entras en pleitos. Todo lo contrario, eres generoso, das, prestas. Y si tienes enemigos, amas, bendices, haces el bien y oras por ellos. No paga mal por mal. Vence con el bien y el mal. Caminas la milla extra. Haces algo, pero la gente no te va a dar permiso para que tú influencies su querer escuchar nada de lo que la persona tenga que decir. Pero si tú te acercas a la persona de una manera completamente diferente, entonces la persona se va a abrir y va a escuchar lo que tú me dices. En otras palabras, lo que somos, eso es lo que vale. Y nosotros no podemos obviar, no podemos pasar por alto el sermón del monte, que es formativo en naturaleza, es correctivo en naturaleza. Bueno, y yo he tocado solamente un poco, que es Mateo 5, porque falta Mateo 6, falta Mateo 7, donde Jesús habla acerca de una vida cristiana auténtica, no por apariencia. Se habla acerca de la limosna, se habla de la oración, se habla del ayuno, se habla de la perspectiva correcta, o sea, cuáles son los tesoros que nosotros tenemos. Se habla de la perspectiva correcta con respecto al dinero. Se habla del afán, de la ansiedad, de la confianza en Dios. Se nos habla de no juzgar a los demás. Se habla acá del amor, que es la regla de oro, y etcétera, etcétera, y hay otro tipo de asuntos. Pero si queremos resumir el Sermón del Monte, básicamente habla de actitudes, habla de motivaciones, habla de hábitos, habla de prioridades, habla de perspectiva, virtudes, por supuesto, y habla acerca de nuestra influencia. Cuando uno analiza el Sermón del Monte, vamos a ver cómo Jesús, de manera maravillosa, corrige el pensar mal,
Ujú. Y él corrige el asunto de que la gente que hace lo correcto con el motivo incorrecto. Jesús prescribe y describe ciertos comportamientos. Es decir, él describe lo que la gente hacía que estaba mal. Y Jesús prescribe lo que debe ser hecho. Ustedes escucharon lo que fue dicho, pero yo les digo, ¿no? Ustedes pensaron que el asunto era solamente algo externo, pero Jesús está diciendo, pero en tu corazón, ¿cuál fue la intención de tu corazón? O sea, si tú ya codiciaste a esa mujer, ¿no? Ya adulteraste con ella en tu corazón, no es necesario, ¿no? Que hayas llegado al acto físico. Entonces comienza a hablar acerca de tu ojo, ¿no? El ojo mira y el ojo codicia, pero después del ojo habla de la mano. Como alguien dijo, primero se ve y después se toca, ¿no? Entonces, aquí se está hablando de arrancar tu ojo, cortarte la mano, y el Señor no quería una iglesia tuerta ni manca. Lo que estaba diciendo es que tú tienes que ser drástico con ese tipo de cosas, ¿no? Que no son parte de la semejanza a Cristo. Hermanos, nuestro Dios apunta alto. Él se ha propuesto a formar a Jesucristo en nosotros. Romanos 8 dice que Él nos ha predestinado para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Y esa debe ser nuestra meta. Si nosotros nos subimos al avión del cristianismo y despegamos, entonces tenemos que tener clara cuál es la pista de aterrizaje. Y la pista de aterrizaje es ser más como Cristo, ser más como Jesús. Y esa no es una idea difusa ni vaga, es algo muy concreto. Es ser como Él en el amor, es ser como Él en el hablar, es ser como Él en el dar, es ser como Él en el comunicar, es ser como Él en el trato con los demás. Jesús dijo en el mismo libro de Mateo, ¿no? En Mateo 11, Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Entonces la mansedumbre y la humildad son virtudes que se aprenden de Él. Por eso somos seguidores de Él, por eso somos aprendices de Él, lo vemos a Él, aprendemos de Él, lo imitamos, dejamos que la renovación de la mente transforme nuestras vidas, entramos en el proceso de santificación y finalmente llegamos a ser de bendición. Hermanos, Dios nos ha llamado para ser de bendición. Los defectos de carácter que no son tratados a tiempo, naturalmente tienden a empeorar. No seas una bomba de tiempo. Sea un cristiano que posee, que manifiesta y exhibe el carácter de Cristo. Mansedumbre, gozo, paz, dominio propio, integridad. Sea un ejemplo que los demás quieran imitar, que los demás quieran seguir. Pablo decía, síganme a mí, imítenme a mí, así como yo sigo e imito a Cristo. Así que eso no es algo que se limitaba a Cristo. Hay hombres de Dios que ya tienen un carácter forjado o formado y son como Jesús. Y son ejemplos visibles. Claro, la gente no puede ver a Jesús porque está en el cielo sentado a la diestra del Padre, pero sí te pueden ver a ti, a mí, que somos seguidores de Cristo, y la gente va a decir, wow, este se parece a Jesús, yo también quiero ser como Él. Así como Él deseó ser como Jesús, Él se convirtió en el ejemplo. Es decir, conviértete en el cambio que tú quieres que sea producido, ¿no? La Biblia dice que que no nos enseñoreemos de la grey o de la gente, sino que seamos ejemplo. Entonces, de eso se trata, ¿no? Y otra vez, la mejor forma de enseñar a la gente es a través del ejemplo y del precepto, a través de lo que hacemos y luego a través de lo que hablamos. Y esto es un pequeño extracto de la dinámica del discipulado, de la cual nosotros debemos participar. Y esta es una percepción muy importante del Evangelio o del Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, que nosotros necesitamos poseer para estar bien encaminados y verdaderamente convertirnos en personas que son una bendición. No hay mayor bendición que ser una bendición. Esa es nuestra meta. Dios llamó a Abraham para que fuese de bendición. Le dijo que te bendeciré y serás bendición. Y de eso se trata. No se trata de decir, sí, estoy sentado en lugares celestiales, soy bendecido en Cristo y dejarlo allí. No, tú tienes que ser un canal de bendición a los demás. Pero si tú no eres como Cristo, no te dejas tratar, no te pareces más a Él, entonces no lo vas a hacer. Otra vez, lo que somos precede a lo que hacemos y lo que hacemos precede a los resultados que obtenemos. Y de eso se trata. Gloria a Dios.
Terminé. Amén. Una removida así de la alfombra, que nos sacuda tal vez de una inercia así inactiva, improductiva, que, no sé, me da la sensación toda vez de que el Señor me ha puesto aquí a liderar temporalmente este humilde grupo, que faltaba esto. Y qué bueno que subió su corazón ese mensaje y cambió el que originalmente habíamos hablado. Está maravilloso. De veras, pastor. Sé que fue el Espíritu Santo el que puso este mensaje para esta noche. Yo he sido tremendamente bendecido hoy. Y sé también que el grupo también. Hermanos, si acaso alguien quiere hacer alguna pregunta al pastor del tema este que acabamos de escuchar o de otro, tiene, pastor, unos minutos ahí para Sí, responder. absolutamente. Les dije que sí. Estoy listo. Con toda Ustedes quieren confianza. hacerlo, aprovechemos con toda confianza, por favor. Ya, Rocío, Adelante. adelante, Rocío. Buenas noches, Pastor Víctor Sarruc. Un tremendo honor poderlo escuchar. Muchas gracias por esta noche. Para servirles. Este, es un poco hablar, yo le voy a contar un poco mi situación, ¿no? Yo soy una mujer convertida, transformada, que sigo ese camino diariamente. Trabajo, tengo un trabajo secular, soy maestra y siento o vivo, experimento en este tiempo, pues el Señor me ha llevado a un grupo de niños, de jóvenes, y es una gran responsabilidad. Entonces, hay una parte dentro de mí que definitivamente, y lo voy a decir sinceramente, que todavía me da cierta vergüenza, ¿no? Porque cuando uno siempre se va entregando al Señor, Él también nos hace ver, ¿no? Aquello que nosotros necesitamos ir cambiando. Y esto es porque no sé qué camino tomar en todo caso, ¿no? Yo soy separada hace 5 años y me separé de mi esposo porque recibí maltrato y tuve que separarme. Y él vive en Cusco, tuvo una pareja, etcétera, y por circunstancias X no nos hemos podido divorciar y de todas maneras ahí me toca fuerte, ¿no? Por un lado sé que esta situación terminó y no terminó bien, y yo lo he perdonado, me siento tranquila en ese aspecto, pero no me siento bien cuando tengo que decir que soy separada. En ese sentido, ¿qué consejo me podría dar usted? Bien, en primer lugar, ese es un asunto pastoral. Bien, entonces en realidad a mí, como expositor invitado esta noche, no me corresponde dar consejería pastoral. Usted debería recurrir a su pastor para este tipo de consejos, ¿no? Y yo creo que Dios le da a los pastores sabiduría práctica para ayudar a los miembros de su iglesia y en ese tipo de situaciones. Es un honor que le compete, le corresponde a su pastor y no a mí en ese sentido. Si usted fuese miembro de mi iglesia, entonces mi esposa y yo la atenderíamos gustosamente y le daríamos el consejo. Yo desconozco, ¿no? A qué iglesia usted asiste, dónde se congrega, pero ese es el caso, ¿no? Entonces, yo me disculpo, o sea, con el debido respeto, pero yo no puedo trazar, o digo, saltar líneas ministeriales, ¿no? Y entrometerme en un campo que no me compete. Si usted me pregunta sobre la enseñanza, el tema que he dado, cosas doctrinales, le voy a responder. Su tema en particular es un asunto pastoral, de consejería pastoral. Entonces, mi consejo es que usted acuda a su pastor, que él tiene la responsabilidad de velar por el rebaño y él le puede hablar al respecto, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Muchas gracias, pastor. Para servirle, sí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, con el pastor Víctor Sarruc, levante la mano. ¿Está Emilio levantando la mano? ¿Correcto eso? ¿Emilio? No. No señala ahí.
Pastor, aprovecho. Cuando nosotros comenzamos a servir al Señor, a buscar que caminar en los caminos del Señor y luego encontramos ciertas dificultades en el camino y la gente que ve en nuestro entorno, por ejemplo el caso mío, ¿no? ¿Cómo es que el hermano Max está sirviendo al Señor, que está predicando, que está enseñando y tiene que pasar esto, tiene que enfermarse o su esposa tiene que morir y esas cosas? Entonces, muchas veces eh, me han preguntado a mí cómo es que tiene que pasarte eso, ¿no? O sea, y a veces uno tiene la paciencia y el amor de contestarlo y a veces no estamos de una buena actitud a veces, ¿no? Entonces, me agradaría que al grupo les diga que la vida del cristiano no necesariamente es un camino de rosas sin espinas. Va a haber persecución toda vez que somos hechos la justicia de Dios en él. No vamos a tener a la policía, a la justicia siguiéndonos, pero sí el enemigo de las almas va a estar atrás nuestro. ¿Puede hablarnos un poquito de eso, por favor, pastor? Sí, sí. Quiero explicar esto porque muchas veces la gente no entiende el carácter de Dios ni la naturaleza de Dios. Hay ideas muy mal formadas en mucha gente del pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. Dentro del mundo evangélico hay ciertas frases, ciertos clichés, frases religiosas que no comunican verdad, ¿no? Por ejemplo, la gente habla de la manzana de Adán, ¿no? O la gente dice, ayúdate, que Dios dijo, ayúdate que te ayudaré. Y son frases que no son bíblicas. Pero hay otras frases que suenan más bíblicas, pero que no contienen verdad, ¿no? Como diciendo, hay gente que dice, bueno, que todo lo que pasa es la voluntad de Dios. O que Dios, si una hoja cae de un árbol o si un pajarito se muere, es porque Dios lo quiso. Porque esas cosas no ocurren sin que Dios lo permita o lo quiera o lo cause, como dicen algunos. Entonces yo quiero explicar algo muy claro, ¿no? En el Salmo 23, versículo 4, la Biblia llama a la tierra el valle de sombra y de muerte. La tierra era un paraíso, pero debido al pecado de Adán, Adán le abrió la puerta a Satanás, y Satanás, que vino para hurtar, matar y destruir, se convirtió en el archienemigo de Dios y del hombre, y eso es lo que ha estado haciendo en los últimos casi 6,000 años, robando, matando y destruyendo. Y la gente tontamente ha terminado culpando a Dios, pensando que Dios está detrás de eso. Dios estableció al principio del proyecto Tierra una sociedad, la sociedad Dios-hombre, Dios el dueño del proyecto y el hombre el administrador del proyecto. Dios le dio al hombre autoridad, dominio sobre la tierra. Adán, el administrador de la tierra, tenía que señorear, tenía que dominar, tenía que gobernar, pero a través de cometer alta traición en contra del dueño del proyecto, le entregó en bandeja de plata a Satanás la autoridad adámica. Y por eso cuando Jesús fue tentado, el diablo le dijo, todos los reinos de este mundo me han sido dados, a quien quiero se lo doy. El diablo no estaba mintiendo, si no, no hubiese sido una real tentación. Entonces, el que controla mucho de lo que ocurre acá en la tierra es Satanás, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire. Dios respeta el libre albedrío del hombre. Los hombres toman decisiones y hay muchas cosas que ocurren en la tierra todos los días que no son la voluntad de Dios. Hay niños muriendo, hay gente siendo asesinada, hay sicarios, hay drogadictos, hay traficantes, hay librerías donde venden libros con error doctrinal, hay falsas religiones, hay robos, hay gente drogándose, hay trata de mujeres, hay violaciones, y que esas cosas ocurran en el escenario humano no son en lo absoluto una indicación de que sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se averigua a través de las circunstancias, se averigua a través de su palabra.
La palabra de Dios es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y debido a que Dios le dio al hombre el libre albedrío, Dios permite que el hombre haga esas cosas. Ahora, que Dios permita no significa que él tenga la culpa. O sea, que Dios permita significa que él respeta el libre albedrío que él le dio al hombre al inicio. Por supuesto que un día tenemos que rendir cuentas, tenemos que dar cuentas de lo que hemos hecho. Cuando leemos la historia de los reyes, tanto en Israel como en Judá, en el reino del norte y en el reino del sur, se hace al final un recuento de sus vidas. ¿Se hizo lo bueno delante de Dios o hizo lo malo delante de Dios? Y al final viene el día de rendición de cuentas, y si la persona hizo lo bueno, son las recompensas. Entonces, en el escenario humano hay cosas que ocurren que son accidentales. Por ejemplo, hay gente que descuida su salud, ¿no? Rompe ciertos principios, ¿no? Y de repente tienen un ataque al corazón, o puede pasar una serie de cosas sencillamente porque no fueron mayordomos de su cuerpo, no consideraron a su cuerpo el templo del Espíritu Santo, no glorificaron a Dios en su cuerpo y en su espíritu, no fueron custodios de su cuerpo. Entonces hay cosas que pasan, están rompiendo ciertas leyes espirituales, se terminan enfermando, o hay gente que está manejando ebria y atropella gente inocente, atropellan niños, o hay choques. Ese tipo de cosas ocurren porque el pecado de otras personas nos puede afectar. Entonces, el temor nos puede afectar a otras personas, y hay accidentes que se cometen. Entonces, que lo que le pasó a nuestro amigo y maestro Max López con respecto a su esposa, una mujer de Dios linda que yo respeto, fue un accidente. No fue la voluntad de Dios. Y no fue nada bueno, ni agradable, ni perfecto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ella murió prematuramente. Ella tenía una carrera preciosa. No es que el Señor se la llevó. Claro que está en el cielo, por supuesto que está en el cielo. Amén, gloria a Dios, eso nadie lo duda. Pero no fue la voluntad de Dios. Y por eso, si hubiese sido la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, entonces Max y Caleb estarían felices por la muerte de su esposa y de su madre, pero no es así. Hay dolor, ¿no? Y tenemos que gozarnos con los que se gozan y tenemos que llorar con los que lloran, porque esa no fue la voluntad, fue un accidente, nada más ni nada menos, fue un accidente que no fue la voluntad de Dios, y quizás Satanás no tuvo nada que ver aquí, fue un error operativo, ¿no? Una complicación, el carro, ¿no? El retroceso, el cambio, el freno, y una situación fea de un atajo, una montaña y un camino peligroso. Entonces, y hermanos, no les tiene que pasar este tipo a ustedes como cristianos, para que sigan viviendo la vida cristiana. No, o sea, no es que la vida cristiana necesariamente tiene que tener siempre este tipo de cosas. Hay cosas que el enemigo trae, ¿no? Pero eso no nos debe separar. O sea, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le libra el Señor. Entonces, yo sé que Dios ha consolado a Max y a Caleb por la partida de la hermana Madeleine, los ha consolado, y ella está mejor que nunca, y gracias a Dios que tenemos una esperanza que es mayor que toda tristeza. Y eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, no fue la voluntad de Dios, ni lo es, ¿no? Y ninguno de ustedes tiene que perder a su hijo ni a su esposa, y no es que Dios se lo lleve, ¿no? Hay gente que piensa que Dios está quitándole esposas a los esposos o hijos a los padres, y eso no es así. En el escenario humano hay muchas cosas que ocurren sencillamente porque Adán le dio permiso al diablo, y este es el valle de sombra y de muerte. Entonces hay situaciones que gracias a Dios que el poder de Dios revierte, ¿no? Entonces básicamente eso, ¿no? O sea, no culpemos a Dios, Dios no tiene nada que ver en el asunto, y bueno, ya los detalles los deben comprender mejor, ¿no? Nuestro hermano Max, y el sufrimiento que él ha pasado no es cosa ligera. Yo sé lo que es perder a mi papá, a mi mamá, en el sentido de perderlos, que ya no los veo más, pero gracias a Dios que están en el cielo. Yo sé lo que es eso, ¿no? Gracias a Dios mi esposa vive, no estoy en sus zapatos con respecto a eso, y de ninguna manera tomamos como algo ligero cuando una persona tiene ese tipo de situaciones, ¿no?
pero sí sabemos que nuestro Dios es un consolador y sabemos que la hermana Madeleine está mejor que nunca en la gloria. Si tú le preguntas a la hermana Madeleine, oye, ¿quieres regresar con Max y con Caleb? Ella te va a decir, olvídalo, aquí estoy con Jesús. ¿Para qué voy a regresar a lo imperfecto de la tierra? Aquí estoy, y ustedes tienen que ver lo que estoy viendo, tienen que conocer lo que estoy conociendo, lo que estoy experimentando. Miren, esto es así, esto es así, es maravilloso. ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo llegan? Entonces, ella no quiere regresar, definitivamente, ¿no? Pero hoy, hermanos, cuando el Señor venga y nos arrebate el día del rapto, yo me imagino pues al maestro Max y a Caleb siendo levantados con poder, llegando al Amén. cielo, y ahí Madeleine, rejuvenecida, con 28 años de edad en apariencia,